momento más va a salir, ¿no? Pero 5 minutos. ¿En qué momento? Al final. Al final de las canciones De incluso, todo, ¿no? de todo, sí. Vamos a esperar unos minutillos, Pepe. Por ¿Cómo? eso a las 8, a las 8. Pues por eso, vamos a empezar un poquito. Falta, esto está ya... A las 8 Faltan 5 minutillos. empezamos. Que Tomás va a cantar. Vámonos saludando. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar la presentación del libro Evangelio en la calle, cuyo autor es Antonio Hernández Carrillo, que muchos de vosotros lo conocéis. Y antes de nada, voy a justificar su ausencia en estos momentos tan especiales para él. Como veis, ninguno de los tres somos Antonio y voy a intentar explicar por qué no está aquí. Y lo voy a hacer, y así se lo he dicho esta mañana, utilizando un fragmento de su libro, en uno de sus artículos del capítulo 9, un artículo titulado Contratiempos. Él escribía lo que voy a leer a continuación. Cuando creíamos que todo estaba controlado y que nuestros proyectos iban marchando bien dentro de lo que cabe, entonces aparece el suceso inesperado que da al traste con todo o casi todo. Responder con aplomo, dominio y gallardía en estas circunstancias ennoblece al ser humano. En el Evangelio, escribía él en ese artículo, aparecen muchas escenas de contratiempos donde Cristo es testimonio en la superación de los mismos. Y decía, qué gran experiencia cristiana es vivir con estas actitudes cualquier contratiempo. Pues bien, sin tragedia, esto es lo que ha sucedido en estos momentos con Antonio Hernández. Cuando solo faltaba una semana para esta presentación, que llevábamos tiempo preparándola con mucha ilusión, un pequeño contratiempo ha hecho que en estos momentos él esté ingresado en el hospital y que no pueda acompañarnos físicamente, porque espiritualmente y su cabeza seguro que en estos momentos es como si la tuviera aquí. Algunos de los que estaban también organizando esta presentación, al ocurrir este hecho, pensaron en suspenderlo y retrasarlo para otra ocasión. Pero él, lleno de serenidad y sosiego, dijo y animó a que se celebrara, con la seguridad de que lo importante no era su persona, sino que se conozca y nos intentemos unir al mensaje que él, a través de sus escritos en este libro que ahora presentamos, nos ha querido transmitir. Pues bien, dicho y justificando la ausencia de Antonio, paso a presentar a los tres componentes de la mesa. A mi derecha, Serafín Béjar, un buen amigo de Antonio Hernández, también sacerdote como él y por lo tanto compañero. Serafín es conocido por muchos de los que estáis aquí, porque ya también en este centro ha presentado varios libros, es profesor de la Facultad de Teología, es colaborador del Centro Suárez en algunas de sus actividades y es cura coadjutor de Santa Fe. A mi izquierda, Nicolás Hernández Carrillo, también conocido por muchos, sobrino de Antonio Hernández, casado y con 2 hijos, profesor de música, compositor y cantautor, que está para decirnos algunas palabras y para cantarnos algunas canciones que Antonio Hernández le pidió que por favor en estos actos las cantara, en relación con temas que él pone en su libro. Y finalmente subirá Tomás Salinas, que está entrando por ahí, para en 5 minutos informarnos de una actividad que se está haciendo como una forma concreta de cómo hoy día se puede vivir el Evangelio en la calle. Y ya termino yo presentándome para los que no me conocéis. Soy María José Rodríguez, vengo en nombre de la Comisión Permanente de la OA. Antonio, desde que se pensó en la presentación del libro, pidió a la gente que estamos ahora mismo en la Comisión Permanente allí en Madrid que viniéramos, y de la gente que estábamos, pues bueno, decidimos que era yo la que vendría a acompañar este acto. Y ya sin más pérdida de tiempo vamos a iniciar dicha presentación. Sigo yo con la palabra y entonces, en primer lugar, agradecer en nombre de la Comisión Permanente
tanto a la Abad de Granada y especialmente a Antonio Hernández, el que nos haya invitado a participar de esta presentación. Y antes de explicar qué era lo que él nos pidió que dijéramos, el por qué desde la Comisión Permanente decidimos publicar este libro, permitidme que os comunique una primicia que no lo sabe ni siquiera la gente de la Abad, y es que ya se va a editar la segunda edición. La primera vio su luz en la Navidad pasada, en la Navidad del 2012, hace 2 meses y medio solamente, y ya se han agotado los ejemplares. Todo un hito, entendemos nosotros, en medio de una sociedad donde la lectura, la reflexión, la oración y la acción cada día van perdiendo más terreno. Y esto en sí pensamos que es un dato que puede orientar algunas de las razones que desde la Comisión Permanente tuvimos para plantearnos la publicación de este libro. Como algunos sabéis, Antonio lleva colaborando en un periódico que editamos en la Abad que se llama Tú, desde el inicio, en una sesión que se llama como su libro, Evangelio en la calle. Cuando ya se habían publicado más de 100 números, se empezó a gestar la idea de poder hacer un recopilatorio de todos esos artículos breves, y ahora intentaré explicar el porqué, y presentarlo en estos momentos, en este año de la fe, como un libro de oración de la vida y para la vida. Lógicamente, desde la Comisión Permanente se le preguntó a Antonio qué le parecía esta idea, y de entrada a él no le desagradó. Y nos pusimos manos a la obra. Le encargamos que ordenara dichos artículos, todos los artículos o parte de los artículos que llevaba publicados en el TU, por bloques temáticos. Vimos desde el principio una oportunidad poder ofrecer este libro de oración a todos los cristianos, tanto a personas individuales como a grupos. Y pensábamos que ya existen muchos libros y muchos manuales de oración en el mercado y en las librerías, y muchos de ellos bastante buenos. Pero entendíamos que este tenía algo distinto. Y era distinto porque el autor, Antonio Hernández, una de las características por las que quizás destaque es por su sencillez. Sencillez en su persona, sencillez en su vestir y sencillez sobre todo en el tema que nos ocupa a la hora de escribir relatos de la vida cotidiana. Sencillez que no está en contradicción con profundidad. Todo el mundo cuando lo lee lo entiende y a todo el mundo le ayuda a pensar y a rezar. Han sido muchas las personas que han ido hojeando la sesión del TU del Evangelio en la calle y gracias a esa sesión nos han dicho que se han acercado al Evangelio, se han acercado a Jesucristo y han intentado vivir su ser cristiano en medio del mundo. Eso ha sido lo que nos han dicho y nos llegaba con mucha frecuencia a la Comisión Permanente en relación con la sesión del TU. Entonces, a raíz de eso y de que ya llevábamos el número 100, más del 100 y pensábamos que eso también era otro hito, fue cuando empezamos a gestar esto en la cabeza. Pero lo que mejor ha ofrecido, lo que mejor hemos podido hacer ha sido ofrecer este libro en el año de la fe. Este libro de orar desde la vida. Este Evangelio en la calle, como lo hemos querido seguir llamando, que cualquiera podamos tener en la mesita de noche, que podamos releer y hojear en cualquier momento del día. Porque quizás la cualidad mejor de Antonio, y esta fue la razón principal para la propuesta que le hicimos, es la habilidad que tiene para enraizar la vida en el Evangelio. Una vida normal y corriente, una vida que puede ser la de cualquiera, la tuya, la de cualquier lector o la mía. Una vida contada desde la experiencia de aquel que tiene los pies y el corazón en medio de la gente. Una vida que se hace oración al hilo de la convivencia y de la experiencia con las familias que habitan en los barrios obreros o en los pueblos. Vida que por ser sencilla no está exenta de dificultades, de problemas y de esperanza. Vida que de la mano del Evangelio se ilumina y transforma. Vida convertida en solidaridad en el mundo obrero y del trabajo.
vida entregada y gastada a favor de los empobrecidos, que emerge y se sustenta en una nueva cultura, enraizada en los valores evangélicos que nos aporta Jesús de Nazaret, a quienes queremos ser sus testigos. Vida muchas veces difícil de entender a los ojos de este mundo. Vida y evangelio que se entrelazan, se unifican y se convierten en la propuesta de liberación para el mundo obrero, para el mundo del trabajo y para nuestro mundo actual. Una vida que irradia alegría y felicidad en aquellas personas que se dejan guiar por el mensaje de Jesús y se empeñan en construir su reino aquí y ahora. Porque, como dice él mismo, decir evangelio es decir calle y decir calle es decir evangelio. No se puede entender de otra manera, o no se debe de entender de otra manera. Este libro que ahora presentamos es una muestra de lo que los movimientos de acción católica llamamos el método de encuesta. Antonio, a través de sus relatos que nos va describiendo, nos llama a ir por la vida con los ojos abiertos, observando, mirando, oyendo todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Por eso sus artículos casi siempre parten de personas concretas, aquel que ha quedado parado, o la catequista que le dice que tiene problemas con el hijo o con el marido, o el mendigo que ve tirado por la calle, o la madre que ha perdido a su hijo en un accidente de trabajo, o el barrio que se moviliza por lograr un barrio digno para todos los vecinos, o la comunidad de vecinos que se une para solventar un problema, o la situación de penuria que están viviendo tantas y tantas familias, o las conversaciones que muchas veces se oyen en el autobús, o los comentarios que se oyen sobre los políticos, sobre los sindicalistas, o frases como las de todos son lo mismo. Son todos hechos sacados de la vida cotidiana, situaciones vividas en la vida, que él, a través de sus 13 capítulos, nos va describiendo y nos va haciendo que veamos lo que pasa a nuestro alrededor. Nos hace, a través de sus relatos, una llamada a ir por la vida con los ojos abiertos, con los oídos abiertos a lo que se oye, para que podamos intentar actuar ahí. Por eso, desde la Acción Católica, ese ir a la realidad con los ojos abiertos y ver qué es lo que pasa ahí, es lo que nosotros le llamamos el ver de la encuesta. Y es que el cristiano no puede y no debemos pasar por el mundo sin tener esa mirada misericordiosa de Dios, del Dios cercano que se hace hermano con el desvalido, con la víctima, con el que sufre. El paso por la vida para el cristiano, decimos nosotros, es como la realización de una encuesta. En primer lugar, el ver que acabo de describir. Hay un segundo paso que Antonio expresa con claridad en cada uno de sus artículos y capítulos. Esa realidad, esos hechos que hemos ido viéndolos y se nos han metido por los ojos o por los sentidos, debemos juzgarlos a la luz del Evangelio. Es decir, ante esa situación que vive la familia al enterarse que el marido se ha quedado en paro, o ante la soledad del padre de familia porque los hijos no pueden atenderlos como consecuencia de las jornadas laborales, o ante el sufrimiento de una madre por la pérdida de un hijo en accidente o por droga, o ante el excluido que vemos tantas veces tirados por la calle, o ante cosas buenas que también pasan en nuestra realidad, que no solamente son las cosas negativas. Hay muchos hechos y muchos gestos de solidaridad entre nosotros, realizados por gente sencilla, por gente que no tiene nombres conocidos, o ante la lucha de tantos trabajadores en estos momentos reivindicando trabajo para todos, o ante la defensa de la vida, de la justicia, de la vivienda, de tantos derechos de hoy que nos están robando, el Evangelio tiene algo que decirnos. Cualquier hecho, cualquier situación, cualquier momento es idóneo para crear vida alrededor. Es idóneo para llevar el Evangelio a la vida, a la calle, y también llevar la vida al Evangelio. El Evangelio ilumina esa realidad y la convierte en fuerza transformadora. Por eso, tras pensar el ver elegido, hemos de releer el Evangelio, bien leyendo el texto del día, bien el Evangelio leído en la Eucaristía, bien un texto que seleccionemos para el caso, y a la luz de ese texto revisar y ver qué nos dice el hecho que acabamos de vivir.
Es lo que nosotros en los movimientos de acción católica le llamamos el juzgar. Pero ese juzgar nos lleva de la mano al actuar. El Evangelio se hace vida cuando nosotros individual y colectivamente nos implicamos en transformar esa realidad que no está constituida conforme al plan de Dios. Implicación y compromiso que no puede quedarse a nivel individual, que debe arrancar de lo que el Evangelio nos ha iluminado para actuar sobre el ver, para que ese ver se vaya construyendo conforme al plan que Dios quiere para toda la humanidad, la comunión entre todos los hombres. Por eso hemos de evangelizar, hemos de actuar no solo con las personas, sino también en los ambientes y en las instituciones. Solo desde Jesús de Nazaret, el hombre y la mujer encuentran su camino de humanización. Solo desde Dios Trinitario es posible construir su reino de comunión y salvación para todos. Ese Dios está presente en nuestra historia, en nuestras vidas. Nos lo tropezamos a cada momento, en el hermano, en el compañero, en el vecino, en el marido, en la mujer, en los hijos. Antonio, en la entrevista que se le hacía cuando hicimos la campaña de lanzamiento del libro, nos decía: la razón de ser del cristiano es sin duda la de llevar el Evangelio a la calle para aportar en el corazón de la vida la fuerza infinita de su luz. Si Jesucristo y su Evangelio estuvieran más presentes en la calle, otro gallo cantaría. A saber descubrir a Jesucristo en medio de la vida, a responder sí a su llamada y a implicarnos en la realidad para que el Evangelio se haga vida en la línea de la construcción del reino de Dios, nos quiere ayudar este libro y estamos convencidos que lo consigue. La Iglesia del siglo XXI necesita cristianos que se decidan por el Evangelio de manera clara y valiente. Por todo ello, en nombre de la Comisión Permanente, queremos dar las gracias a Antonio por este libro y a todas y a todos vosotros animaros a que lo leáis, lo meditéis y lo ofrezcáis a otros, porque estamos seguros que no quedaréis defraudados. Buenas noches a todos, a todas. A mí me toca ofrecer algunas claves de lectura de este libro. Fue lo que Antonio me pidió para ofreceros esta noche. Algunas claves que van a ser más teológicas y espirituales. Lo primero que es necesario a la hora de leer este libro es acercarse a una realidad tan importante y tan significativa como es el rostro. Me parece que el rostro es una huella en cada uno de nosotros que no puede pasar desapercibida. ¿Por qué razón? Porque es la parte de nuestro cuerpo que acontece ante los demás como única, como irrepetible. Esto me parece muy importante porque la contemplación del rostro de todo hombre y de toda mujer pone de manifiesto una verdad que corremos el riesgo de olvidar. No ha habido dos rostros iguales que hayan brillado bajo el sol de este mundo. Por lo tanto, cuando contemplamos el rostro de alguien sin prejuicio, cuando somos capaces de trascender la forma de ese rostro, si es más guapo o es más feo, tenemos ante nuestra mirada un espectáculo absolutamente único. Es como si de pronto irrumpiera un trozo de eternidad aquí entre nosotros. Ese rostro que tengo delante corresponde a un alguien único, a un alguien irrepetible. Sin embargo, hay un dato que a mí me resulta cada vez más fascinante. Siendo el rostro aquella parte de nuestro cuerpo que nos hace únicos e irrepetibles, no tenemos un acceso directo a nuestro propio rostro. Es curioso, yo puedo ver mi mano, ver alguna parte de mi cuerpo, pero sin embargo aquella parte de mi propia corporeidad que me hace
único, no es accesible a mí mismo. A no ser que caiga en ese ejercicio tan narcisista de contemplarme en un espejo. ¿Tiene esto algún valor simbólico? ¿Tiene esto alguna consecuencia que sea especialmente significativa? Yo creo que sí. Es una llamada de atención para salir de nosotros mismos y sentirnos reconocidos en el rostro del otro. El hecho de que yo no pueda ver por mí mismo aquella parte que me hace único y irrepetible es una invitación a salir de mí mismo y a sentirme reconocido en la mirada y en el rostro del otro. ¿Qué quiere decir esto? En definitiva, que no puedo ser sin los otros. O de otra manera, los otros son yo y yo soy los otros. Por eso, ir contra el otro, contra cualquier otro, equivale a algo así como cortar la rama del árbol donde uno se encuentra sentado. No sé si descubrimos hasta qué punto el otro es tan esencial a mi persona como yo mismo. Esto tiene un reflejo que a mí siempre me ha resultado muy estimulante en el mundo de la mitología griega. ¿Os acordáis de ese personaje que se llamaba Narciso, que sediento se acerca a beber agua a un pequeño lago que encuentra en mitad del bosque y cuando ve su propio rostro reflejado en el agua del lago se queda tan extasiado que acaba muriendo de hambre? Es bellísimo esto que nos cuenta la mitología griega, porque está poniendo de manifiesto que cuando uno no sale de sí mismo al encuentro del otro, eso equivale a morir. Eso equivale a la propia muerte. Pues bien, es necesario salir de uno mismo para ser reconocido en el rostro de los otros. Y al mismo tiempo es necesario caer en la cuenta de que el rostro es esa parte de mí que me hace absolutamente único y absolutamente irrepetible. A esto, a que cada persona es única e irrepetible y a que la contemplación de su rostro es un espectáculo único, es a lo que el cristianismo ha dado el nombre de persona. Ese concepto, persona, es un concepto que fundamentalmente ha aportado el cristianismo a la cultura occidental y actualmente a toda la humanidad. Porque en el fondo, en ese concepto de persona, se engarza algo que es absolutamente esencial para nosotros: la dignidad de cada hombre y de cada mujer. Una dignidad que no es negociable, una dignidad que es absoluta, que es infinita. Por lo tanto, el rostro, aquella parte de mí que me hace único e irrepetible, el rostro solo es reconocido saliendo de uno mismo al encuentro del otro, el rostro me habla de que soy persona y la persona me dice que tengo una dignidad inviolable, absoluta. ¿Qué podemos enfrentar al rostro? ¿Qué realidad sería contraria al rostro? Yo creo que una realidad contraria al rostro es, sin lugar a dudas, la ideología. Y en este sentido, este libro es tremendamente antiideológico. ¿Por qué la ideología es lo contrario del rostro? Porque la ideología no da la prioridad a la vida, a la contemplación del rostro de cada hombre y mujer, sino que la ideología da la prioridad a la idea. La persona que está hechizada de ideología no es capaz de ver la realidad. ¿Por qué? Porque acude a esa realidad pretendiendo saber de antemano lo que puede
o lo que no puede ocurrir. Me gusta explicar el mecanismo de la ideología con un pequeño cuentecillo. Aquel campesino que nunca había salido de su cortijada y cuando ya es mayor lo llevan a la gran ciudad. Y dentro de la gran ciudad va a visitar el zoológico, va parándose ante la jaula de los distintos animales y cuando llega ante la jirafa se queda muy extrañado y permanece allí largo rato. Y al final de ese largo rato se da media vuelta y visiblemente cabreado dice: un animal así no existe. Esto me recuerda a aquello que decían los anarquistas, ¿no? Si la realidad me quita la razón, peor para la realidad. ¿Por qué razón, por tanto, la ideología es lo contrario del rostro? Porque la ideología acaba negando la vida. Pone una especie de filtro entre mi mirada y la realidad. Y desde ese a priori de la idea, desde ese a priori de lo que puede o no puede suceder en la realidad, valoro todas las cosas. En este sentido, el libro es altamente recomendable, sobre todo en este contexto de crisis profunda que estamos viviendo. Para que entendáis lo que quiero decir, una ideología tan potentísima como el neoliberalismo, que campa a sus anchas y que parece que se ha quedado sola en el ring. ¿Cómo concibe a la persona? La concibe como individuo. Y cuando la ideología te niega el ser persona y te convierte en individuo, ya te ha desgajado de los otros, te ha partido, te ha aislado, te ha hecho una isla. ¿Y cómo se relacionan las islas entre sí? ¿Cómo se relacionan unos individuos con los otros? Simplemente haciendo funcionar su propio egoísmo. Este es el postulado fundamental del neoliberalismo. Si cada individuo actúa desde sus intereses más egoístas, mágicamente se produce una especie de reorganización de la sociedad que da lugar al bien común. Fijaos, esta es la idea. Y desde esta idea se va la vida. Y aquella vida que niega mi idea simplemente es ignorada, es rechazada, no es tenida en cuenta. El axioma de la ideología es matemático, no puede fallar. Somos individuos. Si los individuos se relacionan desde sus egoísmos, la suma de infinitos egoísmos dan lugar al bien de todos. Sin embargo, los que tienen una mirada capaz de hacer que la vida le entre por los poros de la piel, perciben claramente que ese axioma, que ese a priori de la idea, es francamente diabólico. Por eso el libro de Antonio me resultó tremendamente estimulante cuando página a página ponía de manifiesto su carácter profundamente antiideológico. De esta manera, a mí me gusta comparar este libro de Antonio como si fuera una especie de colirio que ayuda a curar la mirada. Ese colirio que ayuda a curar la mirada y que va susurrando a lo largo de cada una de sus páginas que solamente hay futuro de verdad cuando hay futuro para todos. Fijaos que solamente hay futuro de verdad cuando hay futuro para todos, quiere poner de manifiesto que tú y yo no somos individuos, sino que tú y yo somos personas. Y precisamente porque somos personas, cada uno de nosotros equivale a un infinito. No puede haber un mundo reconciliado, no puede haber un futuro de verdad donde falte uno solo de los rostros que han brillado bajo el sol de este mundo. Porque eso sería un futuro de mentira.
Sería una especie de escenario del cartón piedra. Cuando asumimos esa dignidad única e irrepetible de cada rostro, no podemos hablar de daños colaterales. Todos somos necesarios, es más, todos somos imprescindibles. Al leer cada uno de los evangelios en la calle, se ponía de manifiesto esa verdad tan hondamente evangélica. Solo hay futuro verdadero cuando no falta ni uno solo de los rostros que han brillado en este mundo. Por eso, ¿qué van a encontrar ustedes cuando se acerquen a leer este libro? Historias de rostros, desde la primera página hasta la última página. El gitano Enrique, Paqui, la madre Elvira, el jubilado, el parado, el mendigo, el borracho, la mujer del barrio, el opositor, el muerto en un accidente laboral, la viuda. Permanentemente Antonio hace un reclamo al lector para que cure su mirada hechizada de ideología, para que de alguna manera se caiga la venda de sus ojos y la realidad le entre por los 5 sentidos. ¿Y esa realidad en qué consiste? En rostros. Estoy ahora en el momento de no sé si me enrollo más o menos. Muy bien, ¿no? Esta mañana, cuando hablaba con Antonio en el hospital, le preguntaba, ¿qué hubieras dicho? Me decía el hombre, bueno, como ha surgido este percance, no he tenido mucho tiempo de pensar, pero en un momento ha empezado a hablar, ¿no, Tomás? Y ha dicho 3 ideas que me parecen muy significativas y que pueden servir también para terminar de ilustrar lo que ustedes pueden encontrar en este libro, Evangelio en la calle. La primera idea que me comentaba Antonio que hubiera transmitido esta noche aquí, los autores sois vosotros. Con esa humildad que lo caracteriza, de alguna manera él intentaba decirnos, estaba también su hermano Pepe, que él es un observador de la vida y que por lo tanto el libro lo habéis hecho todos vosotros, todas las personas que se cruzan por Pinos Puente, todas las personas que componen su propia biografía. De hecho, nos comentaba él, y así aparece en este que me dedicó él mismo, él siempre que le piden que dedique su evangelio en la calle, pone prácticamente la misma dedicatoria. Serafín amigo, sé tú también evangelio en la calle. Es una forma de reivindicar, vuelvo a repetir, con esa humildad que es tan propia de Antonio, la autoría compartida. No soy yo el autor, sino todos los que componen su vida, todos los que se cruzan en su ministerio de cura. La segunda idea, que me parece también muy significativa y que él hubiera transmitido esta noche, decía que es un libro escrito muy desde Pinos Puente, pero que precisamente por eso es un libro válido para cualquier sitio. Porque lo que ocurre en Pinos Puente es lo que puede ocurrir en un barrio de Madrid o en un barrio de la periferia de Barcelona. Decía él de un modo más filosófico, lo más particular, lo más concreto es al mismo tiempo lo más universal, lo más válido. Y esto también pone de manifiesto la valía de ese método de encuesta, de esa revisión de vida que forma parte de vuestra piel, los militantes de la OAC. ¿Cuál es la clave fundamental de la revisión de vida, del ver, juzgar y actuar que habéis interiorizado ya como si fuera vuestro propio ADN? Partir de lo concreto, porque lo más concreto es al mismo tiempo lo más universal. Porque lo más particular es al mismo tiempo lo que más vale en cualquier sitio, en cualquier tiempo
en cualquier lugar. Y por último, él hubiera dicho, y esto es algo muy propio también de Antonio, todos los que lo conocéis, no existe ni un solo comentario al Evangelio que sea negativo. Aunque haya comentarios al Evangelio que tienen su dimensión profética, que denuncian realidades sangrantes, que ponen el dedo en la llaga de la marginación, de la exclusión, sin embargo, siempre hay un tono positivo que rezuma estas páginas. Luego, pensándolo como característica de la personalidad de Antonio, venía a mi mente uno de sus pasajes favoritos del Evangelio. Ese momento donde Jesús dice, yo no he venido a condenar, yo no he venido a condenar, yo he venido a que la gente tenga vida y una vida abundante. Como digo, este es uno de los pasajes que más le llegan a Antonio y que de alguna manera ponen de manifiesto su forma de acercarse a la vida. Esa positividad, esa mirada esperanzada que a él lo caracteriza. Leía yo esta mañana uno de estos evangelios en la calle, uno que se llama Cerveza o Vino, que cuenta esa tapilla que se toma la gente después de la reunión de equipo, y él decía las características que tenía ese encuentro de la cerveza o del vino después de la reunión del equipo, ¿no? Y una de las cosas que decía, no permitimos a nadie que sermonee. Esto es muy propio de Antonio. No a los sermones, no a los moralismos, no a las negatividades. El Hijo del Hombre no ha venido a condenar, no ha venido a juzgar, ha venido a que la gente tenga vida y una vida abundante. Concluyendo, como en síntesis, resumen, ¿qué aporta este libro? ¿Qué ofrece este libro? La posibilidad de que todos los rostros que van desfilando a lo largo de sus páginas impacten en nuestra retina y se queden ahí grabados en nuestra retina. ¿Para qué? Para descubrir que cada rostro, cuando es contemplado en verdad, cuando es contemplado sin juicio, cuando es contemplado sin sesgo de ideología, se convierte en una epifanía, en una manifestación maravillosa de algo único, de algo irrepetible, que nos transporta a algo fundamental para los cristianos. Solo hay futuro verdadero cuando hay futuro para todos. Muchas gracias. Porque creo que un músico es su hábitat natural, son los afectos. Y a mí, yo siempre, bueno, voy a echarle flores a mi tío, como no está. Si estuviera no lo haría porque con la mala falla que tiene me diría que no le echara. Pero como no está, lo puedo decir. Yo presumo de Tito, porque me ha enseñado de las 4 o 5 cosas importantes de mi vida, 3 por lo menos me ha enseñado él. La primera fue a compartir. Cuando era chiquitín me regalaron un Madelman, no sé si sabéis qué es, un muñeco que era la envidia del vecindario, y me lo dejé en su coche durante 1 hora y me lo quitó y se lo dio a un crío del polígono que no tenía reyes ese curso. En ese momento, ahora me parece una enseñanza, pero en ese momento me parece una canallada. Pero una de las cosas que me enseñó, ya digo, a compartir, a entregar tu vida en la medida de tus posibilidades a los demás. Y una de las cosas más que he usado también en mi música es la sencillez. Hay un texto en su casa que él tiene poquitas cosas. Tiene una cruz, que sabéis, los que habéis estado por allí, una cruz que es nada, es un palo así y otro así. Y alguna vez nos hemos reído de él, hemos dicho, si yo comprarte una cruz con más... Y siempre alude a un poema de León Felipe que se llama Más sencilla. Él escribió un texto sobre ese poema y yo le puse música. Os leo el texto y
y después mi versión musical. La poesía defiende la sencillez de la cruz poética, pero descaradamente. No puede ser de otra manera, gracias a Dios. Pero tampoco se puede decir con mayor belleza y precisión. Uno ve los dos palos cruzados, el uno en vertical y el otro en horizontal, uniendo la tierra con el cielo. Insiste en la desnudez, en la ausencia de ornamentos, en la rectitud. El equilibrio humano, le viene a la cruz no por la equidistancia, sino por los dos mandamientos, los dos palos desnudos que unen la tierra con el cielo, al hombre con Dios y a Dios con el hombre, en el destino común de encontrarse mutuamente. El gesto es más que suficiente. ¿Para qué queremos más? Sobran los adornos y los barroquismos. Que no haya un solo adorno. El carpintero al que va dirigido el poema, seguramente que somos tú o yo, cualquier cristiano o gentes de buena voluntad. La cruz fue y es un monumento a muchas vidas y muertes, especialmente a Cristo, pero también es un monumento a la sencillez, dos palos cruzados. Sin más, cuanto más desnuda, más cruz. Cuanto más protocolo y parafernalia, no compliquemos las cosas indebidamente. El texto al que él hace referencia es un texto de León Felipe, que yo he tenido la osadía de poner música. Más sencilla, sin barroquismo. Más sencilla, sin añadidos ni ornamentos. Que se vean desnudos los maderos, desnudos y decididamente rectos. Que se vean desnudos los maderos, desnudos y decididamente rectos. Los brazos en abrazo hacia la tierra y el mástil disparándose a los cielos. Los brazos en abrazo hacia la tierra y el mástil disparándose a los cielos. Que no haya un solo adorno que distraiga este gesto, este equilibrio humano de los dos mandamientos, este equilibrio humano de los dos mandamientos. Más sencilla, haz una cruz sencilla, carpintero. Los brazos en abrazo hacia la tierra y el mástil disparándose a los cielos. Los brazos en abrazo hacia la tierra y el mástil disparándose a los cielos. Más sencilla, haz una cruz sencilla, carpintero. Bueno, gracias. Me ha pedido que os lea un texto para acabar y yo quiero regalarle una canción que sé que le gusta mucho, así que eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Es el último texto del libro, que se llama Llegamos al final. Qué grande es el Evangelio. No encuentras nunca su final y más todavía cuando se hace calle y entonces se convierte en un pozo inagotable de sabiduría, una propuesta permanente de liberación y una escuela de valores siempre humanitaria. Por eso al final, uno,
Nos alegramos del pequeño trecho recorrido por el Evangelio en la humanidad y en nosotros. 2. Comprobamos el camino tan largo que le queda por recorrer. Decimos que es un traje que no hemos estrenado. Y 3. Pedimos perdón porque no acabamos de creer su trascendencia tan fuera de lo normal. Por otra parte, reafirmamos la gran intuición que supone que el Evangelio en la calle ponga las cosas en su sitio, porque es en la calle donde está vivo el Evangelio, convirtiéndose en agua abundante, en luz infinita y en gran tesoro para ella, para la plaza y para el mundo, para todos aquellos momentos y lugares donde se fragua la vida y, por desgracia, la muerte. Precisamente, el trabajo de la Iglesia de los cristianos no puede ser otro que iluminar y dejarse iluminar por esta luz inacabable. 3 frases que el Evangelio pone en boca de Jesucristo vienen como anillo al dedo para recibir nuevo impulso. El agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial del que surge la vida eterna. Juan 4:13. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Mateo 5:14. Todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Mateo 13:52. Es que el Evangelio es agua para el sediento, luz para el caminante y novedad para el que busca. Ojalá también sea para ti, para mí y para todos. Y una cosa de las que no se ha hablado, y leyendo el libro de mi tío se me impone, es que escribe muy bien. Eso no lo ha dicho casi nadie, pero escribe muy bien. Literariamente es muy conseguido. Yo me pregunto de dónde viene mi rama poética y probablemente venga por ahí, porque realmente no lo he oído comentar mucho, pero tiene una prosa realmente bella, porque es sencilla y a la vez conecta, y eso es lo más difícil. Los músicos lo que intentamos hacer es que la canción sea redonda, que no tenga parafernalias, pero que a la vez sea profunda, y eso es lo más difícil. O te vas por un extremo o te vas por el otro, y yo veo que en el libro mi tío consigue escribir muy bien, ser muy sencillo, pero a la vez muy literario. Así que ya creo que sé de dónde me viene la rama. Esta canción se la voy a dedicar porque sé que le gusta mucho y porque en momentos así de este pequeño contratiempo de enfermedad sé que uno necesita también como sentirse salvado. Sálvame de este naufragio donde perece mi tiempo. Sálvame de andar buscando ya sin norte y sin consuelo. Cuida de que yo me cuide, sálvame del precipicio, de que nada me lastime, de arrojarme en el vacío. Y si yo me niego a abrirte cuando llamas a mi puerta, sálvame de este despiste, sálvame de mi torpeza. Sálvame de las mentiras que invento cada mañana. Sálvame de que a la